Amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor. En esta oportunidad estamos afinando, entonando, o como se le dice aquí en Colombia, sincronizando un Volkswagen Gol. Este Gol posee el motorcito 1.8 y pues te quería hablar de un tema muy en particular con respecto al sensor TPS o el sensor de posición de la mariposa. La calibración, las señales que le llegan a este sensor en el conector, el rango estimado y bueno, algunos datos, así que quédate hasta el final porque realmente este video te va a interesar. Para iniciar, cabe resaltar que el sensor TPS es el que se encarga de monitorear la posición de la mariposa, para así enviar una señal de voltaje a la computadora. Asimismo, esta calibra o da una relación perfecta de aire y combustible. El sensor TPS se encuentra en el cuerpo de aceleración. Mírenlo, ahí está el sensor TPS, posee 3 cables. Prácticamente este sensor TPS es un potenciómetro. Tiene una alimentación de 5 voltios, tiene una masa o una tierra y una señal de salida. Así que quédate hasta el final porque te voy a demostrar cómo calibrar y revisarle los valores a este sensor TPS. Ya hemos armado todo, como usted aprecia, hemos instalado el sensor TPS, queda en la parte inferior. Como les decía, es el que se encarga de monitorear la posición de la mariposa. A medida que se abre la mariposa, el voltaje va a variar, el voltaje de salida va a variar y ese voltaje es el que va a llegar a la computadora para que éste dé una relación perfecta entre aire y combustible. Perfecto, bueno, aquí tenemos un tornillito. En ese orificio del cuerpo de aceleración tenemos un tornillito. Ese tornillito es para calibrar. Yo recomiendo no tocarlo si su vehículo está en perfecto estado. Si no tiene jaloneo, si no tira en el momento de dar marcha, no lo toque. No toque ese tornillo para evitarse problemas, evitarse dolores de cabeza. Así que bueno, vamos a revisarle los valores. De primerazo vamos a revisarle los valores o las señales que llegan al conector de este sensor. Para ello vamos a abrir el switch, lo vamos a colocar en posición de on, pero no vamos a encender el motor. Lo dejamos abierto, nos vamos a ayudar de un multímetro. Aquí tenemos el multímetro en escala de voltaje. El cable negro del multímetro lo colocaremos en el negativo de batería. Con el otro cable pues vamos a identificar los valores o las señales que le llegan a este sensor para identificar que esté correctamente las señales en el conector del sensor. Vamos a empezar desde abajo hacia arriba. En el primer cable del conector vamos a tener masa o tierra. No tenemos un voltaje específico, tenemos 0.025 voltios. Si cambiamos nuestro multímetro en escala de ohm, vamos a tener resistencia. Eso quiere decir que este cable o el primer cable de abajo hacia arriba es la tierra o la masa. El cable del conector, el que está en el medio, lo vamos a medir. Ese viene siendo el voltaje, 5 voltios o la alimentación. Voltaje de alimentación. Siempre o mayormente en casi todos los vehículos de alimentación vamos a tener 5 voltios. Como usted aprecia, está en perfecto estado. El último, o el de arriba, el último, mírenlo bien, ese va a ser la señal de salida. Tenemos una señal de salida de 0.89. ¿Por qué digo que es la señal de salida? Porque a medida que nosotros vamos a acelerar o vamos a abrir toda la mariposa, mírenlo bien. Si abrimos toda la mariposa, el voltaje se va a elevar. A medida que la mariposa se va abriendo, el voltaje se va a ir elevando. Entonces esa señal de salida o ese voltaje de salida es la que va hacia la computadora, identificando una señal de posición o la posición de la mariposa. A medida que nosotros abrimos toda la mariposa, que aceleramos el carro a fondo o el motor a fondo, el voltaje se va a elevar. La computadora detecta esta posición y da una relación perfecta entre aire y combustible.
Nos vamos a ayudar de un desarmador o un destornillador de pala fino. Y el rango estimado de esta calibración para la mayoría de los motores está entre los 0.4 y los 0.9 voltios. Este está muy elevado. Vamos a introducir el desarmador por ese agujero, porque el tornillito es para un desarmador o un destornillador de pala. Vamos a desenroscar. ¿Por qué lo vamos a desenroscar? Porque necesitamos bajar el voltaje. Como está muy elevado, necesitamos que el voltaje descienda, el voltaje de salida descienda. A medida que vamos desenroscando, la mariposa se va cerrando. Al cerrarse, obviamente, el voltaje va a disminuir. Lo vamos a dejar en un rango intermedio entre los 0.4 y los 0.9. 0.64 para ser exactos. Y miren cómo ya se cerró un poco la mariposa. Ya no está abierta. Está completamente en la línea. Está perfecto en ese momento. Si aceleramos a fondo, el voltaje se va a elevar entre los 4 y los 5 voltios. Prácticamente la calibración tiene que estar entre los 0.4 y los 0.9 voltios. En relante o en mínima, por así decirlo. De esa manera terminamos con la calibración de nuestro sensor TPS. Si usted necesita elevar el voltaje, si es que está muy mínimo, usted simplemente necesita enroscar el tornillo y miren cómo se eleva el voltaje, se va elevando. Pero como nosotros necesitamos que quede en un rango estimado entre los 0.4 y los 0.9 voltios, vamos a desenroscar, vamos a dejarlo en 0.64 para ser exacto, y de esa manera finalizamos con la calibración del sensor TPS de este Volkswagen Golf. Hemos finalizado, vamos a revisar que esté conectado bien el conector del sensor. Vamos a recoger todo para terminar de armar y usted verá cómo va a quedar este vehículo luego de esta sincronizada y la calibración de este sensor TPS. Armaremos todo perfectamente. Bingo, ya lo hemos encendido. Escúchenlo en el fondo. Ha encendido perfectamente este vehículo. Todo ha quedado conectado. Ninguna manguera de vacío ha quedado por ahí suelta. Y escúchelo cómo acelera. Lo acabamos de encender y encendió perfectamente. Bueno amigos, esto realmente es sencillo. Muy sencillo. Lo hacemos con un multímetro. También se puede calibrar o no calibrar. Se puede revisar las medidas o la señal de voltaje. La señal de salida, la señal de voltaje con un escáner, pero lo hacemos con un multímetro. Las RPMs están bajo las 1000 RPMs, como usted aprecia en la pantalla. Está frío en este momento, debería descender a medida que va calentando el motor. Aquí ya está en perfecto estado este motor. Y bueno, la invitación es que le des like, que te suscribas a nuestro canal, que me sigas en todas las redes sociales como Emilio Motor. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, también aquí en YouTube. Comparte este contenido porque realmente me apoyas mucho compartiendo y dándole like a este video. Nos vemos hasta la próxima.